Ahí tenemos justamente en el cuadro y obviamente que con solamente ver las imágenes sabemos de qué se trata, ¿no? Tanto la contaminación del medio ambiente que es justamente desarrollada por nosotros, ¿no? En las fábricas, en las movilidades, en las cosas que nosotros botamos en, qué sé yo, en las calles, ¿no es cierto? Las basuras, y bueno, etcétera, es un sinfín. Más allá de que nosotros mismos nos estamos, en pocas palabras, nos estamos matando, también tenemos otro tipo de trastornos que justamente es en lo que respecta lo que es la nutrición, ¿no? Bueno, déjeme ver un segundito. Bueno, sabemos muy bien que más adelante vamos a encontrar acá tres conceptos muy importantes en lo que es la toxicología. Primero, ¿no es cierto? No es más la ciencia que va a estudiar eh, cuando una persona va a llegar a ingerir alguna sustancia tóxica, ¿no? Ya sea veneno y bueno, ya sea cualquier cosa. Veneno obviamente es toda sustancia que llegamos a ingerir o que nos llegamos a intoxicar. Por ejemplo, si nosotros nos llegamos a consumir tanto alcohol en exceso o bien los fármacos en exceso, ya llega a ser algún tipo de veneno, porque es algo tóxico. Y xenobióticos justamente son pequeños elementos exógenos en los cuales se encuentran en el medio ambiente. Nosotros podemos llegar a inhalarlos, podemos llegar a ingerirlos o bien poder estar en contactos con ellos, y en la cual nos va a llevar a una intoxicación. Bien, todos estos tipos de exógenos, estas partículas o elementos, lo encontramos en todos lados. Lo encontramos en el suelo, lo encontramos en el aire, también encontramos en el agua, en las cuales nuestro organismo va a estar expuesto, ¿no? Como les dije, o bien vamos a llegar a ingerir, o bien lo inhalamos, o bien lo vamos a llegar a estar en contacto con él. Y la cual la finalidad va a ser llegar hasta mi flujo sanguíneo. Una vez en mi flujo sanguíneo, esto se va a, obviamente que va a recorrer todo nuestro organismo, ¿no? Y va a ser un daño más, todavía más grave. Estas sustancias que son inhaladas, ingeridas o bien que estamos en contactos, de alguna u otra forma se va a llegar a excretar, pero no del todo, ¿sí? No del todo se llega a excretar, llega a quedar cierta cantidad de sustancias en nuestro organismo. Bueno, y estas sustancias que lleguen a encontrarse en nuestro organismo, pues van a acumularse en cualquier, en cualquier órgano, o como bien acá dice, se puede acumular en el hueso, en el cerebro o cualquier otro tejido. Bien. Una de las cosas que vamos a ver ahora es la contaminación que hay en el medio ambiente, en las cuales pueden ser externos e internos. Veamos la contaminación que va a haber en el aire en el lado externo. Tenemos ahí algunas sustancias como ser el ozono, o sea, la capa de ozono que obviamente está ya debilitada, ¿no? Tenemos lo que es el dióxido de nitrógeno, dióxido de azufre, algunos tipos de partículas químicas, o bien podemos tener el monóxido de carbono, que ahora al menos hay bastantes transportes, ¿no es cierto? Tantas movilidades que llegan a contaminar el medio ambiente. La capa de ozono, chicos, está conformado eh, por el oxígeno y por las radiaciones ultravioletas. Como el oxígeno es aquel que va a llegar a protegernos, va a llegar justamente a, a tener una vida mejor, pues se está deteriorando. Y al haber deterioro, veamos acá en la imagen, aquí tenemos todo lo que es la capa ozono por arriba, y todo esto es el medio ambiente en el cual nosotros tenemos bastante oxígeno, pero esa cantidad de oxígeno está siendo debilitado o degradado. Y al ver esta degradación, pues también va a haber una degradación de la capa de ozono, en las cuales las rayos ultravioletas o los rayos ultravioletas llegan a entrar con mayor frecuencia. Y sabemos que esto es muy dañino para nosotros, ya tanto por una lesión a nivel de la piel.
Y es por eso que tanto estas radiaciones como las intoxicaciones que vamos a encontrar acá dentro de la capa de ozono, pues van a llegar a debilitar esto. Y es por eso que hay bastantes cambios ambientales, ¿no? Que hoy en día las vemos muy marcadas, ¿no? Y estamos viendo bastantes consecuencias, ¿no? Y por eso están los terremotos, el tsunami, los maremotos y todo lo demás. Bueno, tenemos acá lo que es el monóxido de carbono. Hoy en día, pues, hay bastantes movilidades que son muy antiguas y por lo tanto hay mayor contaminación de parte de ellos, ¿no? Y lo más irónico, pues, que son esos autos viejos que obviamente pagan la menor cantidad de impuestos, ¿no? Es más, a los vehículos nuevos le sacan más impuestos, debería ser al contrario. Se le premia al que intoxica más y se le castiga al que no intoxica. Un auto nuevo pues no llega a contaminar tanto como, de hecho nada, ¿no? Como un auto viejo, o como esos micros, colectivos y bueno, tantos camiones más que hay, ¿no? Que estos son los que mayormente llegan a contaminar el ambiente. Pero como les digo, se les está premiando, en las cuales algunos los impuestos son relativamente regalados. Bueno, veamos ahora la contaminación del aire interno, es decir, nosotros mismos. Tenemos ahí el humo del tabaco, tenemos el humo de la madera, lo que nosotros llegamos a producir, ¿no? Cuando hacemos algún tipo de chaqueos también, o hacemos una quema de basural. Bueno, esos son algunos tipos de contaminantes que llegan a afectar justamente todo lo que es mi atmósfera. Antes de hablar de cada uno de ellos, pues vamos a hablar de algunos minerales también, o perdón, de algunos metales que justamente llegan a intoxicarnos de alguna manera, personalmente, ¿no? De cada individuo. Por eso estamos en la contaminación interna. Y ahí tenemos lo que es el plomo. El plomo igual lo podemos encontrar en varios lugares. Más que todo lo llegamos a encontrar en los suelos, porque los niños son los más afectados acá. Porque si bien lo tenemos en el suelo, este, esto vamos a tener lo que son las pinturas, por ejemplo, las cañerías, los plásticos que nosotros llegamos a eliminar. Toda cosa o material que nosotros botamos en la calle, pues ya es una intoxicación, ¿no? Y bueno, y todas estas sustancias pues contienen plomo. Y también lo encontramos en el aire, ¿no? Los famosos aerosoles. Estos aerosoles también, estas pinturas son plomo. Bueno, como les dije a un comienzo, todos estos tipos de intoxicaciones pueden ser inhalados, ingeridos o bien el estar en contacto con ellos. El consumo o la inhalación de estos metales puede llevarme a algún tipo de trastorno en el sistema nervioso central, como también puede llegarme a una neuropatía en el adulto, o como también a un tipo de lesión en cuanto a mis vasos sanguíneos. Vamos a llegar a tener un tipo de anemia, ¿no? Porque esto se va a llegar a reservar en los huesos, más propiamente en el canal medular, donde se encuentra la médula ósea. Pues esto nos va a llevar a una anemia microcítica. Otro tipo de metal, acá tenemos el mercurio, que igual lo vamos a encontrar en varios lugares, ¿ya? Encontramos, por ejemplo, en el agua y en el consumo de un pescado contaminado. También acá, como vemos, ahí tenemos la amalgama, que esto, para poder hacer un tratamiento dental, se debe derretir. Y para derretir, utilizan fuego y bueno, lo que quiero llegar es que elimina un vapor y ese vapor es mercurio, la cual llega obviamente a contaminar tanto al paciente como al profesional. Bueno, también aparte de esto vamos a encontrar lo que se llama las minerías, en la cual también nos puede llegar a afectar a nivel de mi tejido epitelial, puede llegar a afectarme tener una hipoacusia, vamos a ver una ceguera, retraso mental,
Y bueno, algunos otros defectos también que vamos a llegar a encontrar en el sistema nervioso central, ¿no? Y peor aún, cuando la mujer está en estado de gestación. Es muy dañino el mercurio, más que todo en la mujer que está en estado de gestación. El arsénico es un metal en la cual es más utilizado en las industrias y en los agricultores, ya que esto lo utilizan mayormente cuando llegan a fumigar, o porque esto lo vamos a encontrar en el suelo y en el agua. Cuando esto utiliza estos medios, pues estos están en contacto porque utilizan las famosas herbicidas, ¿no es cierto? Y están justamente fumigando también ante cualquier plaga. Y bueno, entonces estos pueden llegar a tener más que todo un problema cardiovascular, a un problema digestivo. También puede estar en contacto bastante tiempo o bastantes, bueno, algo que sea algo crónico. Por eso les digo que normalmente lo sufren las personas que se dedican a la agricultura. Pueden llegar a tener algún tipo de cáncer de piel o cáncer pulmonar también por la inhalación. Bueno, acá seguimos lo mismo, ¿no? Algún riesgo cuando están en exposición en cuanto a la industria y los agrícolas. Lo más frecuente es cuando están en unas industrias, en una fábrica, es la EPOC, ¿no? La enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Es muy, muy común encontrar este tipo de enfermedades. Por eso es que van a ver que algunos trabajadores en la fábrica utilizan bastante que son los famosos bozales, ¿no? Protectores, justamente para evitar esta inhalación de estos tóxicos, ¿no? Si bien puede ser tóxico, también puede ser no tóxico. Como vemos acá en la fábrica, por ejemplo, de algodón, ¿no? No es algo tóxico, pero la inhalación justamente de estas partículas puede llegar hasta mis alveolos y llegar a un EPOC, una enfermedad obstructiva en los pulmones. Tenemos otro también que son algunos disolventes como ser el cloroformo. Bueno, que algunas a veces son mal utilizados este cloroformo, ¿no? Pero justamente este cloroformo y el tetracloruro de carbono normalmente son sustancias que lo utilizan para la fumigación o algún tipo de insecticida, y en las cuales puede, puede ocasionar algún tipo de daño. También tenemos lo que es Mm, tenemos lo que es el sílice, tenemos lo que es el berilio, tenemos lo que es el carbón. Son tóxicos que se encuentran en la industria y en la agricultura. Bueno, ahí también estamos hablando, ¿no? El hollín también es una de las partículas. Por eso les dije, cuando empiezan a quemar basura, ese hollín es dañino. Cuanto más pequeño, es más agresivo todavía, porque cuando son partículas grandes, esas se llegan a quedar en la mucosa. Por eso tenemos las fosas nasales, que es muy importante, tanto la mucosa como las vellosidades que tenemos. Las vellosidades obviamente ayudan justamente infiltrando este tipo de partículas. Como les dije, que cuanto más grandes son, mejor. ¿Por qué? Porque estos se van a llegar a pegar en la mucosa de la fosa nasal. Pero cuanto son más pequeños, van a ser más tóxicos. Estos van a llegar hasta mis pulmones y obviamente producirme a un tipo de neumoconiosis. Bien, el tabaco. El tabaco, bueno, es algo muy, muy dañino, chicos. Más allá que aquella persona que consume ¿qué le diría yo? Este veneno, pues también es muy tóxico para las personas que se encuentran alrededor. Vamos a ver que eh, el cigarro o la hoja de tabaco contiene una sustancia natural que es la famosa nicotina. Y la nicotina es una sustancia aditiva por la cual hace que una persona le intrigue qué sé yo, que le incentiva a fumar más, ¿no? Porque al final estos tipos de personas buscan o encuentran un tipo de desestrés, relajación y consumen el tabaco.
¿no? Porque de alguna manera sí le llega a relajar, pero es la nicotina el que justamente hace esto, ¿no? Y peor aún, la nicotina mezclada con bebidas alcohólicas es mucho más dañino. Es mucho más dañino porque el alcohol se llega a eliminar, pero en un mínimo porcentaje. Más adelante lo vamos a ver, ¿ya? Mínima parte. Entonces, la combinación de esto hace peor todavía, mayor daño, más que todo a nivel del sistema nervioso central. Pero bueno, estábamos hablando de la persona que llega a consumir la nicotina, ¿no? Porque esta nicotina obviamente que se va a adherir a las paredes de las vías respiratorias. No solamente de eso, también vamos a tenerlas en nuestro organismo. Bien, veamos ahora tres sustancias muy importantes, chicos. Los llamo así, la que es el benzopireno, nitrosamina y el alquitrán. Son tres sustancias que adivinen dónde lo vamos a encontrar: en el humo del tabaco, en el humo del cigarrillo. Y ese humo, más allá de que la persona lo inhale, lo exhala. Pero al exhalar no significa que ya estamos perdón, exentos de estas sustancias. Más al contrario, hay mayor cantidad de sustancias en este humo. Y obviamente que estas personas pues no se van al monte a fumar, ¿no es cierto? Están en todos lados fumando y es muy dañino. Pero ojo, chicos, esto no quiere decir que si nosotros tenemos a una persona a mi lado que ha llegado a fumar y yo llegué a inhalar, no significa que voy a desarrollar algunos tipos de patologías, ¿no? Sabemos bien que hay muchas personas, yo puedo, qué sé yo, puedo estar en mi casa inhalando este humo, voy a la calle, también inhalo, y voy a todo, en cualquier parte, en cualquier parte de la ciudad, pues voy a encontrar este tipo de personas, ¿no? Y obviamente que ahí tengo mucho riesgo. Pero hay mucha inconsciencia en cuanto a las personas que llegan a fumar. No se les, no se les juzga a estas personas, pueden hacerlo, ¿no? Pueden fumar, pero las que tienen que tener mucho cuidado es a las personas que se encuentran alrededor. Hay mujeres en estado de gestación, hay niños en las cuales yo puedo provocar un daño para ellos. Y bueno, entonces hay manera, ¿no? Debería normarse algún decreto donde se prohíba fumar en vía pública. O si puede fumar, fume, qué sé yo, aíslense, vaya a un lugar donde no puedan contaminar a las personas directamente, entonces sin ningún problema puede llegar a ser. Pero bueno, entonces estas tres sustancias son muy importantes, como les dije, chicos, porque es las sustancias que van a estar contaminando el medio ambiente. Bien, otra cosa que les gusta a ustedes, el alcohol. El alcohol, mm, en pequeñas cantidades es bueno para nuestro organismo. Hay muchas circunstancias en las que podemos decir que nos hace un bien, ¿sí? Pero no estoy hablando justamente de consumir en exceso. Si bien, como quien dice, una copa de vino al día y en ayunas es muy favorable para la salud, ¿sí? Obviamente haciéndolo día por medio, pero ya 5 botellas de vino al día ya es algo dañino, ¿no? Entonces, no, porque como mismo acá dice 200 miligramos por decilitro, una persona que haya consumido esta cantidad, pues ya empieza la somnolencia, ¿no? En algunos casos, en otros no. Esto mucho depende de las personas, chicos, porque hay personas que son delgadas que pueden llegar a resistir menos. Otras personas que tienen un metabolismo rápido y que llegan a embriagarse rápido. Le produce la somnolencia muy rápido, ¿no? Arriba de 300, perdón, alrededor de 300 miligramos por decilitro empieza lo que es el estupor, que significa que esa persona no llega a articular bien las palabras, ¿sí? Encima hay un desequilibrio, ¿no es cierto? Porque anda en zigzag. Y no es que tenga adormecida la lengua, pues no, es el pretexto, ¿no? Se me adormeció la lengua porque el trago está muy fuerte. No,
Les cuento que esto es un daño a nivel del sistema nervioso central. Pues ya hemos logrado un trastorno por la bebida alcohólica y es que justamente empezamos a hablar incoherencias y es más, no hay una buena articulación. Ya ocasionamos un desequilibrio, ¿no? Y esto a nivel de mi cerebelo. Bueno, como les dije, pues vamos a encontrar algunos tipos de efectos de acuerdo a la persona, ¿no? La velocidad metabólica que llega a tener la persona, porque cuando yo ingiero bebida alcohólica, la que fuese, chicos, imagínense que yo me diera a tomar una caja de cerveza. Yo la voy a llegar a eliminar, pero elimino solamente el 10%, nada más de lo consumido. Así que ni piensen que por ir al baño, van a eliminar todo el alcohol. Pues no es así, solamente es el 10%. Bueno, y más allá de eso, pues este alcohol, el otro 90% del alcohol, pues va a quedar a nivel gástrico, donde va a producir algún tipo de lesión, que es la gastritis. Y luego de una gastritis vamos a tener una úlcera, que no es más que el inicio de un cáncer gástrico. También vamos a llegar donde se llega a metabolizar este alcohol, es en el hígado. Primero vamos a tener algún tipo de cambios. Primero vamos a tener cuando es una persona alcohólica aguda, ¿ya? Que justamente le gusta tomar todos los fines de semana, puedo llegar a, qué sé yo, a un hígado graso, una estatosis hepática, ¿no? Donde vamos a tener grado 1, grado 2. Entonces, esto es un daño reversible, porque estos tipos de pacientes simplemente se les pone en ayunas, una dieta, y obviamente que con unas buenas vitaminas se vuelve reversible, ¿no? Puedo salir justamente de este tipo de enfermedad. Pero si el consumo de alcohol es muy, muy crónico, pues ahí estaríamos ya algo más dañino, ¿no? Como ser, por ejemplo, ocasionar alguna fibrosis celular hepática, ¿no? ¿Qué es lo que va a ocasionar esto? Justamente es una cirrosis, ¿ya? Una cirrosis. Pero bueno, y sabemos bien que si hay una cirrosis es porque va a haber una fibrosis. Y ante esto, pues ya hay una pérdida de la función. Este daño ya es irreversible, chicos, ¿no? Ya es irreversible. ¿Eh? Eh, tenemos lo que es a un páncreas, tenemos lo que es la pancreatitis también, ¿no? Un paciente con pancreatitis es algo muy, muy traumante, porque los dolores son fulminantes. El paciente eh, es más sintomatológico. En cambio, un paciente con una cirrosis hepática se puede lidiar, ¿sí? Pero bueno, sabemos que es una enfermedad terminal, pero se puede lidiar en cuanto a los síntomas, ¿no? Bueno, pero en una pancreatitis, no, los síntomas son muy, muy marcados, muy fulminantes. Y bueno, más allá de tener este tipo de enfermedades terminales, chicos, también vamos a encontrar otro tipo de lesiones a nivel de la cavidad bucal, que vamos a tener lo que es un cáncer de la cavidad oral, ¿no? También tenemos lo que es un cáncer a nivel esofágico, podemos encontrar cáncer de mama y cáncer hepático. Bien, veamos acá en cuanto a los fármacos. Bueno, hoy en día, por ejemplo, se consume bastante anticoagulantes por el hecho del coronavirus. Hay que tener mucho cuidado porque estos pacientes pueden desarrollar algún tipo de enfermedad. Peor todavía aquellas personas que ya consumen, las personas de la tercera edad consumen ya anticoagulantes, porque esas personas sufren de colesterol alto. Entonces, si encima yo le empiezo a aumentar, como tengo la memoria, la de un robot, entonces sabemos cuáles son el tratamiento para COVID y encima le abotonamos más anticoagulantes y puedo desarrollar algún tipo de enfermedades para ellos. Sí, podemos ocasionar algún tipo de hemorragia. En cuanto a los anticoagulantes, hay que tener mucho cuidado. Por ejemplo, las aspirinas. No podemos darle más de 3 gramos de aspirina,
Además, ¿quién va a tomar 3 gramos de aspirina? No, nadie lo toma, ¿no? Una persona que tiene una, qué sé yo, una esteatosis, por ejemplo, eh, una estenosis, perdón, podemos darles lo que es la aspirina, pero no podemos darle en exceso. Esos pacientes toman 500 miligramos, que es la aspirina, ¿no? La aspirineta tiene 100 miligramos. Pues ahora a los pacientes con COVID solamente se les da 100 miligramos por día. Y estos pacientes de la tercera edad consumen 500 gramos de esta aspirina por día. Pero bueno, pero hay que tener mucho cuidado con esto. También tenemos lo que son los fármacos de los estrógenos, los anticonceptivos orales. Hay que tener mucho cuidado con ellos también. El exceso de estos anticonceptivos que contienen grandes cantidades de estrógenos también puede ser una gran intoxicación, producir cáncer de mama, que es lo muy común. También lo que va a desarrollar es, es una osteoporosis. El paracetamol es obviamente que se sintetiza a nivel hepático, pero el paracetamol eh, podemos darle quizás hasta 4 gramos, pero esos gramos no significa que se lo vamos a dar más de lo indicado, es decir, más de 10 días. Hay muchas personas que llegan a consumir por más de 10 días el paracetamol, es muy agresivo. Si yo tengo un paciente que tiene, qué sé yo, es muy recurrente la fiebre y el dolor, yo le puedo dar 3 gramos al día o hasta 4 gramos, pero se los voy a ir quitando, se los voy a ir quitando de a poco. Si bien lo puedo mantener estos 3 o 4 gramos por 2 días, y al tercer día le voy disminuyendo. Ya le doy justamente 500 miligramos cada 6 horas, es decir, 2 gramos. Y así voy quitándole de a poco, ¿no? Hasta consumir lo que es indicado de 500 miligramos cada 8 horas y por 10 días, no más, ¿ya? Entonces, y justamente llega a intoxicar este fármaco, pero si es mal utilizado. Bueno, ahí justamente está la aspirina y el paracetamol. Y bueno, como ya les había explicado, ¿no? La aspirina va a producirme una alcalosis respiratoria y esta va a llevarme a una acidosis metabólica. Una vez una acidosis metabólica, este paciente puede llegar a morir, puede llegar. Bueno, entre las enfermedades ambientales vamos a tener lo que es la hipotermia, la hipertermia. Si bien ustedes saben que estos me pueden llegar a un shock hipovolémico, ¿no? Ambos. En ambas situaciones, el paciente va a referir calambres, hormigueos, justamente va a haber una alteración en mi circulación. Luego tenemos lo que es un tipo de enfermedad, ¿sí? Lo que es una hipotermia y una hipertermia. Luego tenemos las quemaduras. Las quemaduras tenemos, antiguamente se le nombraba de primer, segundo y tercer grado. ¿A qué le llamamos quemaduras de primer grado? Esta es cuando llega a afectar la epidermis, ¿ya? Epidermis. Quemaduras de segundo grado, cuando estamos frente a una lesión de la dermis. Y quemaduras de tercer grado cuando vamos a estar frente a una lesión ya avanzada hasta el tejido celular subcutáneo. Bueno, vamos a ver que también hay otros tipos de contaminaciones o enfermedades justamente por la nutrición. Las famosas dietas. Las famosas dietas, chicos, es un arma de doble filo, porque hay muchas personas que hacen dieta en las cuales no llegan a consumir proteínas ni calorías que el cuerpo necesita. Si bien tenemos a una persona que está, qué sé yo, con exceso de peso y quiere hacer dieta, puede hacerlo, pero no descuidando la nutrición de nuestras células. Nuestras células no tienen la culpa, ¿sí? Que tenga un sobrepeso. Las células necesitan
las calorías, necesitan calorías y necesitan proteínas. Entonces hay que darles, obviamente, pero lo que realmente necesita el cuerpo, ¿no? Eso depende sacando la cuenta lo que es el índice de masa corporal, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, pues vamos a ver cuánto llega a necesitar un paciente, ¿no? Entonces, para esto, pues vamos a tener cuidado en cuanto a las dietas, ¿sí? Pueden hacer dieta, perfecto, pero consumiendo sí en pequeñas cantidades lo que son las proteínas y las calorías. Bueno, vamos a tener también algún tipo de enfermedades justamente, ¿ya? Como tenemos de desnutrición, como sea el kwashiorkor, y tenemos lo que es ¿qué otro más? Aparte de esto, lo que es el marasmo, ¿no? En el marasmo habla sobre que va a haber una disminución del peso, ¿no? Más del 50%, más de los cuales estos van a llegar a tener un retraso de crecimiento. Vamos a encontrar que estos pacientes sufren de mayores infecciones, anemias también. El Kwashiorkor, lo mismo, es una privación de proteínas. Y justamente esa privación es lo que vamos a llegar a este tipo de enfermedades. Y entre otros tipos de enfermedades tenemos lo que es la anorexia. La anorexia justamente puede ser causada también por el bulismo, ¿no? Por lo que es la bulimia. O sea, este tipo de anorexia es un tipo de trastorno, ¿ya? Es un trastorno del sistema nervioso central. Más allá de eso es algo psicológico, ¿no? Ya que la paciente, como ustedes ya deben conocer este tipo de pacientes, eh, eh, cuando se mira al espejo obviamente se ve ya con subida de peso, pero en la realidad no es así, ¿no? Y esto, como les digo, es un trastorno psicológico, es un trastorno a nivel del sistema nervioso central. Estos pacientes, bueno, presentan ausencia de menstruaciones, eh, presentan amenorreas, intolerancia al frío, estreñimiento, piel seca, hay pérdida del cabello, hay una disminución de la densidad ósea, en las cuales estos pacientes pueden sufrir múltiples fracturas. Las bulimias, bueno, justamente es uno de los síntomas o signos de una paciente anoréxica. Estos pacientes obviamente que llegan a comer bastante cantidad de alimentos, pero estas llegan a vomitarlos ellos mismos, ¿no? Ellos mismos llegan a vomitar. Pero bueno, esto como les dije es más frecuente en lo que es en las anorexias. Bien, anteriormente igual les dije las famosas dietas donde tiene que haber calorías, también tiene que haber vitaminas. Pues las vitaminas es muy importante, ¿no? Es muy importante consumir vitaminas. Y bueno, más que ahora tenemos algunos tipos de enfermedades en las cuales son muy dañinas y muy traumantes. Pues bien, vamos a nombrar la más importante que es la vitamina A, que es el retinol. Bueno, justamente este tipo de vitaminas ayuda a lo que es la visión, ¿no? Bueno, hay justamente en el cuadro muestra dónde lo vamos a llegar a encontrar, pero el exceso justamente de esto llega a una toxicidad, como también hay lo que es una deficiencia. Cuando yo tengo algún tipo de deficiencia de vitamina A, vamos a encontrar lo que es la xeroftalmia, que se presenta como una sequedad en los ojos. Y estos pacientes van a sufrir una hemeralopía, que significa que en las noches este paciente no puede llegar a ver bien, justamente por la sequedad en los ojos. Y no solamente en los ojos, sino también lo vamos a encontrar en la piel, eh, que va a presentarse rugosa, o sea, en pocas palabras, deshidratada. Podemos llegar a consumir vitaminas por largo tiempo, pero lo que no podemos hacer, chicos, es
duplicar o triplicar las dosis. Si yo tengo una cierta cantidad de que tengo que consumir con vitamina, yo llego a duplicar, qué sé yo, hasta la vitamina C. Hoy en día, cuando hace frío, triplica. Si puedo tomar máximo 2 gramos al día, empiezan a tomar hasta 4 gramos. Ya eso es una intoxicación. Lo mismo pasa con las vitaminas. No puedes llegar a, a doblegar o a triplicar las dosis, porque estas pueden llegarte a una toxicidad y obviamente a una intoxicación. Como sé lo que son, vamos a encontrar lo que son las cefaleas, vamos a encontrar náuseas o van llegando a los vómitos, incluso el paciente llega a referir un edema palpebral, justamente por la intoxicación. Si bien no es dañino, no llega a causar un tipo de enfermedad crónica, pero sí llega a causar algunos síntomas. La vitamina D, calciferol. Bien, este tipo de vitaminas hoy en día está bastante utilizado por esta pandemia. Justamente tiene una función en cuanto a la mineralización justamente de mi tejido óseo y también de mi tejido blando. Ahí también tenemos justamente dónde lo llegamos a encontrar este tipo de calciferol. Si bien tenemos una deficiencia, vamos a encontrar una hipocalcemia, un paciente con un raquitismo, una osteomalacia. La osteomalacia normalmente se lo da en los adultos y el raquitismo en los niños. ¿Ya? Y esto justamente es ocurrido por una desmineralización del tejido óseo. La intoxicación, perdón chicos, justamente la intoxicación me puede producir una hipercalcemia, ¿no? Y bueno, más que todo va a llegar a una calcificación no solamente del tejido óseo, también de las partes blandas. Perdón chicos, anoche tenía un concierto, ¿eh? No, mentira. Está muy frío, ¿eh? Está muy frío. Bueno, la vitamina C también, hoy en día es bastante utilizado, es el ácido ascórbico. Bien, como les decía hace rato, podemos llegar a consumir hasta 2 gramos al día, pero más no, porque obviamente vamos a llegar a un excedente y la cual nos va a llevar a una toxicidad, ¿no? Pero bueno, la deficiencia de esto, como ya sabrán chicos, la deficiencia obviamente nos lleva a los resfríos, pero creerán que si yo llego a intoxicar, a tomar más de lo debido, no es que me va a llevar a un tipo de enfermedad o lesión, no. Si yo llego a consumir 3 4 gramos de vitamina C al día, a que no creen, es como si no hubiera consumido nada, ¿sí? Justamente la aglomeración de este tipo de vitamina anula el efecto de la misma. Entonces, mm, si yo llego a consumir lo que realmente debe ser de 1 a 2 gramos por día, obviamente estaría activando mis anticuerpos. Y al consumo de 4 gramos lo estaría desactivando, ¿sí? Por eso estos pacientes, si les dice que están consumiendo bastante vitamina C, pero dicen, igual me resfrío, es porque obviamente se está intoxicando con él, ¿no? Y aparte de eso, de que puede llegar a ocasionar algún tipo de síntomas, como ser los mareos, deshidratación y obviamente los mareos más que todo que cuando se agachan, ¿no? Y bueno, pues eso.